Buenos días, hermano. Hoy les voy a compartir acerca de crecer en alcanzar a otros. Nos vamos a basar, voy a leer la Biblia de traducción del lenguaje actual. Vamos a leer Primera de Pedro 3:15. Dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes, sientan vergüenza de lo que dicen. Jesús siempre hablaba a través de ejemplos. El, la parábola del samaritano, de el hijo pródigo, etcétera. Usted conoce todos esos ejemplos o esas historias que Jesús contaba. Nosotros cuando venimos al Señor, cuando empezamos a ir a la iglesia, empezamos a leer la Biblia, empezamos a buscar de Dios en oración, guardamos sus mandamientos, empezamos a cambiar. Y ese cambio es un cambio constante. Dice la Biblia que el Señor nos lleva así como la luz del día, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la obra que Dios va haciendo en nosotros. Entonces, a veces esos cambios nosotros no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, si yo siempre cuento la historia de una hermana que llegó a la iglesia. Ella trabajaba vendiendo su cuerpo y los primeros días que llegó a la iglesia llegaba vestida de su profesión, pero el pastor habló claramente con nosotros y nos dijo, deténganse de decirle nada, no la ofendan, no le digan nada, es el Señor el que va a hacer la obra. Y así fue. La hermana después fue miembro de la iglesia y es un miembro activo de la iglesia ahora, y Dios fue el que hizo la obra, porque a la manera de que ella se se expuso a la presencia del Señor, en esa medida ella fue cambiando su gusto, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de actuar, todo. Eh, entonces, eso, eso se, se convierte entonces en nuestra historia. Esos cambios que podemos decirle a las personas, podemos ser testimonio para las personas de los cambios que hace el Señor en nuestra vida. Cuando contemos nuestra historia tenemos que tomar en cuenta lo que dice 2 Corintios 3. Dice, no decimos todo eso, o sea, el contar nuestra historia no lo decimos para hablar bien de nosotros, sino que porque nosotros, dice Pablo, nosotros no necesitamos presentar cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos, Pablo no les pide que los corintios le escriban cartas para que él las presente a otros. Algunos sí las necesitan, pero nosotros no, dice Pablo. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros para que la gente hable bien de nosotros. Solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Aquí Pablo está hablando claramente de cómo llevar las buenas nuevas. Muchas veces mi excusa para no hablarle a otras personas es, yo no soy graduada de una escuela bíblica, eh, yo no me sé la Biblia de memoria, tendría que decirle 4 o 5 versículos de memoria a la gente para que los convenza para ir a la iglesia a lo mejor, y yo no me lo sé. O me da pena porque realmente
yo no sé cómo refutar con la Biblia las cosas que ellos me dicen. Y la verdad, Pablo no nos está diciendo, usted tiene que defender la Biblia, porque es el Señor el que hace eso, es el Señor el que se encarga de eso. O tal vez pueda decir yo, es que la escuela dominical estuvo cerrada por varios días y yo se me olvidó, no puedo. Pero Pablo nos está diciendo, el regalo que Dios le da a usted cada día, con las misericordias nuevas que nos da, con el amor de Él, con lo que hizo Jesús en la cruz, eso debería ser suficiente para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a otras personas y decirles, eh, Jesús murió por usted, Jesús lo ama y Jesús lo espera, Jesús lo llama por nombre y lo hizo por amor a usted. Eh, Nuestro testimonio, tenemos que estar preparados para enlazar nuestro testimonio con el plan de Dios. Por ejemplo, el pastor hablaba de nuestra identidad, el pastor hablaba de no tener miedo, de saber que Dios está con nosotros y que nosotros no tenemos que tener miedo. La Biblia dice que aquel que pide sabiduría se le dará. Entonces usted pide sabiduría al Señor para poder dar su testimonio, abrir su corazón de manera tal que el plan de Dios de atraer nuevas personas, de llevar el evangelio a todo el universo, a todo el planeta, se cumpla. Em, Aquí dice, por ejemplo, mi testimonio, ustedes saben que hemos pasado este año por muchas pruebas con mi esposo, en la salud de mi esposo, pero en todas ellas el Señor ha estado con nosotros. Yo podría decirle a alguien que está en esa misma situación, le podría decir, vamos a la iglesia, eh, métase con el Señor, porque primero el Señor es el único que le puede dar paz, porque en medio de todo lo que yo he visto a mi esposo sufrir y todo, el único que me puede dar paz es el Señor. Además de eso, he tenido la mano del Señor, me ha abrazado el Señor a través de todas sus oraciones, a través de todas sus llamadas, a través de todos sus mensajes, a través de su ayuda. Así he sentido el amor de Dios durante todo este tiempo. Y tengo que estar preparada para que ese testimonio pueda llegar a otra persona y atraerlo a la iglesia. La verdad es que no hay testimonio que sea mejor o que sea más pequeño o más grande que otro. No, la verdad es que el testimonio es válido porque en cada historia Dios muestra su poder. Dios usa cada historia para mostrar a la gente quién es Él. El Dios de amor, el Dios de paz, el Dios que da fortaleza, el Dios de sanidad, el Dios de amor. Eh, Nuestra meta debería de ser, y realmente este es el reto que ahora le tengo, nuestra meta es, como decía Primera de Pedro, estar siempre listos para compartir nuestra historia, nuestra experiencia. Ahora, las preguntas o el reto que ahora tenemos es, ¿qué valor le doy a mi testimonio? ¿Cómo se conecta mi historia con la historia de Dios, con el plan de Dios? ¿A quién puedo compartir esta historia esta semana? Que esta semana Dios ponga en mi camino personas a las que pueda compartir mi historia, personas a las que pueda compartir del amor de Dios. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por mi historia. Gracias por permitirme participar en tu historia.
en tu plan. Oro para que me ayudes a ver oportunidades para compartir mi testimonio con alguien, que tu Espíritu Santo me dé sabiduría para poder compartirlo con denuedo, Señor, con claridad, Señor, con amor. Padre, y todo lo que has hecho en mí, Señor, que las personas lo puedan ver. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios los bendiga. Hasta luego.